Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este directo, a este debate en directo. Lo podéis seguir, ya sabéis, tanto por YouTube como por Twitch. Hoy nos acompaña Eduardo Blasco, que es estudiante del máster en Economía de la Escuela Austríaca en la Universidad Rey Juan Carlos. Y bueno, lo he invitado porque, al margen de que tenemos otro debate pendiente sobre praxeología y sobre a priorismo como método científico, el jueves pasado estuve invitado en la clase del profesor Philipp August en el máster de Economía Austríaca de la Universidad de Juan Carlos y, bueno, Eduardo formuló una pregunta que quedó incompleta, amén de que, por lo visto, había directriz en el máster de que fueran amigables, lo cual reducía bastante el juego que se podía dar con las preguntas, ¿no? Con lo cual, como Eduardo plantea una pregunta que creo que es pertinente, obviamente dentro de la ciencia económica y que creo que también es pertinente para los austríacos, al menos para clarificar lo que yo creo que son algunos errores, ellos creerán que los errores son los míos, pues lo he invitado para eso. Básicamente la postura que ahora desarrollará Eduardo, por resumirlo y que centrará por tanto el tema de debate, es que los bienes públicos entendidos en su acepción económica, no como bienes estatales, los bienes públicos no existen y que, a su vez, las externalidades positivas, si bien existen, son irrelevantes. Entonces, bueno, pues adelante, Eduardo, en la exposición de... Vale, sí, solo un pequeño matiz que no fue una directriz del máster, fue una directriz puntual a mí, que me dijeron que fuera amigable, que no era Bueno, relevante. sí, bueno, del máster o... No, no, Bueno, quiero decir que a los compañeros a nadie le tuvieron que decir nada, solo a mí, pero eso. muy bien. O sea, que Y tú eras especialmente enemistoso. no, bueno, puede Sí, ser. adelante. Me gusta llevar la contraria, ya está. Muy bien. Vale, entonces lo que yo digo es eso, que los bienes, nada cumple las características que se les suelen atribuir a los bienes públicos, que no son rivales y no se puede excluir de su disfrute. No creo que ningún bien cumpla esas dos características y tampoco creo que nada sea un bien en sí, pero me gustaría antes empezar por externalidades, porque lo Vale. veo lo más sencillo, lo Uh-huh. veo... Bueno, simplemente digo que sí, pueden existir, pero todo tiene externalidades, lo único que, o por lo menos creo que todo tiene externalidades, toda acción tiene externalidades Uh-huh. positivas o negativas. Yo puedo hacer cualquier cosa y te puede gustar verlo, te puede no Uh-huh. gustar, todo. Simplemente que creo que no tienen la suficiente importancia porque si de tenerla, lo que importa es tu acción y tu acción demostrada y cómo actúas y dejas de actuar, no tanto de cómo hubieras dejado de actuar. Si yo ahora tengo la oportunidad de contratar un servicio y no lo hago porque no me hace falta, pues ya está. No creo que sea necesario que alguien me diga, no, alguien te tiene que proveer de este bien porque si no se generarían esas externalidades y entonces ahí sí que necesitas de ese bien, porque si no fuera porque alguien te provee de ese bien, tú no lo consumirías. No, sí, simplemente a lo mejor, no quiero, a lo mejor a ti lo valoras mucho más que yo y yo Uh-huh. con lo que tú disfrutes de ese bien, a mí no me hace falta disfrutar de ese bien. Y también una de las cosas que le estaba planteando ayer en Twitter, que no sé si me acaba de explicar, fue que si las externalidades, pues uno de los argumentos, no sé si es suyo, bueno, no sé si alguna vez lo ha dicho, pero lo he escuchado mucho, de las externalidades positivas es que, o por lo menos para la seguridad nacional, es que yo, si fuera todo un mercado completamente privado, yo no me protegería porque que tú te protejas significa que el vecindario está un poco más protegido, entonces yo no me voy a Uh-huh. proteger, tú tampoco te vas a proteger y nos quedaríamos así, nadie estaría protegido y estaríamos más indefensos de ataques externos o de otros que sí que se protegieran. Pero eso no tiene mucho sentido porque ese comportamiento, por ejemplo, con los estados no lo vemos. No vemos que Estados Unidos deje de protegerse porque piense, no, yo no me protejo porque se protege Canadá. O no vemos que ningún estado diga, yo no me protejo porque se va a proteger el otro. De hecho, si vemos datos, lo vemos al revés. No sé si está familiarizado con los trabajos de Paul Collier, pero a lo que llega es completamente a la conclusión contraria, que cuando un estado se protege, cuanto más se arman los estados vecinos. Así que Uh-huh. esa externalidad como justificación de contra la seguridad privada, yo no creo que se dé. Y de hecho, de darse, no se daría, no hubieran nacido los estados, porque ¿para qué me voy a armar yo y formar yo un gobierno si eso implica que yo llevo este coste, que tú te vas a beneficiar de ese coste de que yo sea un gobierno? Yo no lo voy a hacer, tú tampoco lo vas a hacer, no se hubiera formado ningún gobierno. Entonces, no creo que se pueda defender que las externalidades positivas son relevantes a la hora de cómo actúa una persona y pensar que el Estado se ha formado, porque si se ha formado es porque esas externalidades no eran relevantes. Vale, a ver, sobre si existen externalidades y son relevantes o no,
pues dependerá de la capacidad que tengamos de internalizarlas. Si yo genero, si mi comportamiento repercute positivamente sobre ti y tú querrías, precisamente porque repercute positivamente sobre ti, que yo desarrollara mucho más de ese comportamiento, si los dos tenemos capacidad para coordinarnos, y esa capacidad la suele dar, no digo que no, claro, pero la suele dar el mercado y los derechos de propiedad, pues entonces, claro, si existe mercado y si existen derechos de propiedad y si los costes de cerrar esa transacción no son demasiado elevados, y esto estará un poco vinculado posteriormente con el debate de los bienes públicos, pues podremos llegar a una negociación y tú me pagarás para que yo haga más de esa acción que te beneficie a ti. El problema está, ya digo, cuando esa negociación no es posible porque o no existen derechos de propiedad reconocidos o bien existiendo la negociación entre las partes beneficiadas y el emisor de esa externalidad positiva, por ejemplo, por ser una externalidad positiva tremendamente difusa, pues es muy caro y muy complejo llegar a negociar, ¿no? Ahí sí que tendríamos una externalidad positiva no internalizada, o podríamos tenerla, y eso repercutiría negativamente sobre tu bienestar. Es decir, si tú consiguieras de alguna manera pagarme para que yo reprodujera más de la acción que a ti te beneficia, o si tú consiguieras coordinarte con otros para pagarme entre todos para que desarrolle más de la acción que os beneficia, estaríais mejor. Si no lo conseguís, estáis peor que si lo consiguierais. Bien, eso un punto que podemos continuar, ¿no? Lo digo porque el otro punto, el de la externalidad positiva como crítica al origen del Estado, creo que no es correcto. Carl Smith dice que la dicotomía básica en política, y creo que aquí es perfectamente aplicable, es la dicotomía entre amigo y enemigo. Somos parte del mismo grupo si tenemos enemigos públicos comunes. Lo que tú mencionas sería un argumento válido entre individuos o comunidades que tuviesen un mismo enemigo común. Y, de hecho, yo creo que eso sí se da. Por ejemplo, España está invirtiendo todo lo que invertiría en defensa si Estados Unidos no estuviese protegiéndole a través de la OTAN. ¿Cuál era la principal crítica que hacía Trump, a mi juicio, en este caso con razón, a sus socios de la OTAN? Estados Unidos está invirtiendo mucho en defensa y vosotros no estáis invirtiendo porque os beneficiáis de la externalidad positiva de Estados Unidos. Ahora, si otros estados invierten en defensa y esos estados no son tus aliados, y además aliados con cierta estabilidad, es decir, no basta con que no nos hayamos matado en unos años, sino que hay una alianza casi de unidad de destino, ¿no? Como puede ser la OTAN, dentro de la OTAN, Estados Unidos y sus aliados. Si un estado sobreinvierte en defensa, eso para otros estados que no son sus aliados, que son sus enemigos o enemigos potenciales, no es una externalidad positiva, es una externalidad muy negativa, porque cuanto más fuerte sea el otro, más es el riesgo de que te va a atacar y te va a conquistar. Y ahí sí tiene sentido que si los demás se arman, tú te armes, pero porque son tus enemigos o enemigos potenciales. Ahora, si son tus aliados persistentes y a largo plazo, como ya digo, puede ser la relación Estados Unidos-Reino Unido a día de hoy, no en el pasado, o incluso Estados Unidos y el resto de Europa, ahí si tú confías en que el otro te va a defender en cualquier coyuntura, pues sí, claro que te vas a desarmar o vas a invertir menos de lo que invertirías beneficiándote de esa externalidad positiva. Bien, pero entonces el argumento de no hace falta, o sea, el Estado tiene que proveer la defensa porque si no se genera, por esta externalidad positiva, la gente no se armaría. Entonces, habría como mucho, si aceptando que lo que dices es correcto, habría que matizarlo de dependiendo de con quién vivas, dependiendo de quiénes son tus vecinos, dependiendo de si los consideras aliados o no, pero Hombre, no sería. evidentemente, si tú vives en una sociedad de guerra civil, de todos contra todos, ¿no? El escenario jovesiano, que tampoco es realista, pero en ese escenario sería el único donde efectivamente, si cualquiera puede ser tu enemigo, te vas a armar frente a todos. Ahora, la cuestión es que la defensa se suele organizar en grupos, ¿no? El individuo aislado, desmembrado de su entorno familiar, de su clan o de su tribu, no ha existido nunca, salvo en casos quizá de laboratorio, ¿no? Entonces, la defensa siempre se ha organizado grupalmente, comunitariamente. Y dentro de esa comunidad, claro, ¿qué es la comunidad? Pues ahí entramos en lo que decía Carl Smith, ¿no? Que a mi juicio en este caso sí lo ve bien. La comunidad es toda aquella unidad que tiene un enemigo público compartido o enemigos públicos potenciales compartidos. Es decir, los que no se perciben como dentro del grupo ni tienen lazos de defensa común serían parte de esa comunidad. Entonces, claro, si uno dentro de la comunidad sobreinvierte en defensa, tú que te vas a beneficiar de esa sobreinversión de tu amigo, de tu aliado, no vas a invertir.
Ahora, si un enemigo externo invierte en defensa, tú tendrás incentivo a invertir. La cuestión es, el incentivo es comunitario. ¿Logrará esa comunidad sin coacción? Esa es la gran duda. Sin coacción sobre sus partes, sobre sus miembros, invertir lo suficiente en defensa como para defenderte de otros atacantes extranjeros. Yo no veo por qué no lo haría. Quiero decir, si ahora vamos a decir Israel, que está rodeada de enemigos, ¿no? Se acaba con la defensa nacional, no creo que los habitantes de Israel sean tan ignorantes de pensar, no, vamos a poder estar bien sin defendernos. Ellos mismos se defenderían y se podrían armar y proveer de las armas necesarias para poder defenderse. O, vamos, el mismo gasto que estaban haciendo antes, ahora lo pueden dirigir hacia el mercado privado. Entonces, mi pregunta ahora es, si estás rodeado de enemigos o si tus vecinos sí que son estados, comunidades no amistosas, entonces ahí sí que tendría sentido que hubiera un mercado privado, ¿no? Porque ahí sí que no existiría esa externalidad positiva de el de al lado se está armando, entonces yo no me tengo que armar. Ahí sí que sería, no, el de al lado se está armando, así que yo también me tengo que armar, así que ahí el mercado sí que tendría más sentido. Pero es que la cuestión ahí es externalidades, repito, pero a lo mejor no lo he explicado bien, externalidades hacia afuera y hacia dentro de la comunidad. Es decir, la comunidad, un grupo, evidentemente, si está rodeado de enemigos, sí tiene todos los incentivos del mundo a armarse, claro que sí. Tiene lógica grupal que se armen. La cuestión es cómo movilizas individualmente a todos los miembros del grupo para invertir suficientemente en defensa grupal. Y ahí, claro, que un miembro del grupo invierta más en defensa voluntariamente sí que reduce, por externalidades positivas dentro del grupo, la propensión a que otro miembro dentro del grupo también invierta en defensa. Y claro, pues hombre, dices, ¿Israel invertiría tanto en defensa hoy si no existiera un Estado? Pues creo que como mínimo es dudoso, ¿no? Lo digo porque puede haber muchos israelíes que deseen freeridear. Es decir, que aún entendiendo la lógica de la defensa y aún queriendo defensa, digan, bueno, como ya invierten suficientemente los demás desde mi punto de vista, o como creo que los demás, si yo no invierto, van a cubrir mi parte de la defensa, yo me dejo de invertir. Y si ese comportamiento estratégico, gorrón, se reproduce a gran escala, pues tenemos un problema. Te lo planteo de otra manera. Imagina que mañana España, incluso estando dentro de la OTAN, se carga el Estado y dice, oye, ciudadanos españoles, contribuciones voluntarias al ejército. ¿Tú crees que realmente gastaríamos más de lo que gastamos hoy en defensa? No lo sé, pero diría que sí. Diría que yo, o por lo menos yo personalmente, yo no soy toda la comunidad, yo sí. Y el gasto sería privado y sería individual y quien viera necesario gastar. Porque aquí es uno de los problemas que veo desde el principio, con la dicotomía que hacías de amigo o enemigo, que yo ahora sea tu amigo no significa que lo vaya a ser mañana. Y si yo ahora me estoy armando y de repente soy el único armado de todo mi barrio, pues a lo mejor entro en la tentación de decir, oye, que sé que nadie más de mi barrio está armado, no hay nadie más armado en todo el país, ¿por qué no empiezo a invadir? Igual que yo he pensado eso, mi vecino me puede ver cada vez cargando más. Por eso que esto ha sido todo concediendo que esa dicotomía tenga algún sentido, que yo creo que no la tiene mucho por esto, porque si ahora veo que el país de al lado es amigo, pero se está armando demasiado, demasiado, a lo largo de la historia, ¿cuántos países amigos han invadido el país amigo en el momento que han podido? Y de personas, imagino que igual, ¿cuántas personas en el momento en el que he tenido la oportunidad me he cargado al de al lado porque tenía mucho más poder en mi reino, comunidad, personas individuales? Quiero decir que no creo que sea una clasificación que dure mucho en el tiempo, no creo que sea una clasificación muy estable y creo que se daría el incentivo de, ya digo, de veo que el país de al lado se está armando, me da igual que sea amigo. Y aquí igual, si ahora España se queda sin seguridad, yo veo que yo me estoy armando, bueno, mi vecino ve que yo me estoy armando, pues mi vecino dice, oye, me voy a empezar a preocupar porque yo aquí en mi casa vivimos puerta con puerta y me da un poco de miedo todo lo que se está armando. Y se empezaría a armar. Y así el vecino y la gente del barrio al final correría la voz de alguien se está armando, los demás no, habrá que darse prisa. Yo creo que esa información es fácil de que se pase, de transmitirse y la gente no es tonta y valora la seguridad y sabe que sin seguridad, pues ahora mismo no la tiene que valorar porque ya le viene provista y no tiene que pensar en ella. Pero si no, sí que pensaría mucho más en ella. O sea, a ver, obviamente la distinción amigo y enemigo no es una definición permanente en el tiempo al margen de las contingencias. Es una definición, si lo quieres, de alianzas políticas previsiblemente estables, pero como dices, está claro, si uno percibe que ese amigo puede dejar de ser amigo, se puede romper la dependencia o interdependencia mutua en la defensa. También dentro de una comunidad establecida. Las guerras civiles existen, claro que sí. Es decir, si el nivel de polarización y de enfrentamiento dentro de una comunidad
que hoy es autopercibida como tal, llega hasta tal punto de que no hay una unidad de acción y de enemigos común y no puede haberla porque son diferencias irreductibles, pues ahí, claro, se parte la comunidad y tienes enfrentamientos internos. El punto es que, primero, sí hay o sí puede haber enemigos comunes, es decir, que pueda no haberlos no significa que no pueda haberlos, es decir, puede haber enemigos comunes. De hecho, los estados, una de las formas en las que históricamente el Estado ha surgido es así, ¿no? Es para hacer frente para repeler enemigos que eran comunes o compartidos, incluso entre personas que no se llevaban marcadamente bien entre ellos. Y, por tanto, hay un problema en cómo se hace frente a esos enemigos comunes si no somos capaces internamente a todos aquellos que nos amenazan de coordinarnos para proveer un nivel suficiente de defensa. Y luego otro punto es que, a ver, aunque hablamos de defensa y de seguridad, la defensa coordinada para repeler a un enemigo externo no es la misma, ni mucho menos, que la defensa que tú puedas necesitar para repeler a tu vecino. Es decir, son escalas totalmente distintas. Es decir, una cosa entra más dentro de lo que hoy en la lógica estatal llamaríamos seguridad interna y otra defensa, que es verdad que es una clasificación estatalizada, pero quiero decir, para repeler a un enemigo exterior necesitas un ejército o una milicia más o menos coordinada, con inversiones materiales a gran escala. Puedes necesitar aviones, portaaviones, tanques. Todo eso no es una inversión que individualmente vayas a hacer tú en tu casa para mismo cada uno de vosotros individualizadamente frente a amenazas internas de pequeño modo. Más os vais a ser capaces en términos voluntarios Se le está cortando el vídeo, de coordinaros para repeler una amenaza exterior, o va a haber gorrones dentro de esa comunidad que, bueno, viendo que los demás ya contribuís, ya pagáis a un ejército voluntario, o si tenemos una milicia que ya son otros los que van a la guerra, ¿no? A lo mejor mirándolo así es más claro, porque, bueno, sí es contribuir, pero imagínate una comunidad que son los miembros de esa comunidad los que van a la guerra. ¿Tú crees que si no es obligatorio ir a la guerra, irá tanta gente a la guerra que, como se dice, no, que vaya quien quiera? Ahí habría muchos incentivos a decir, yo me quedo en casa y a ver si los que van son capaces, los que van y exponen su vida en el frente, son capaces de defenderme a mí. Y claro, si muchos piensan así, pues tienes el ejército de Pancho Villa y se pierde la guerra. Sí, pero entonces, volviendo a lo de antes, porque entonces yo donde no estoy de acuerdo es en el que surgirían esos gorrones o que estos gorrones tendrían un peso significativo, porque yo al revés, yo creo que, y el ejemplo de seguridad contra defensa era simplemente porque yo veo que son los mismos incentivos los que mueven al individuo, obviamente, que los que mueven al Estado, porque al final es un conjunto de individuos, ¿no? Entonces, aquí me parece que son los mismos incentivos en el sentido de si veo que el del lado se está armando, yo me voy a tener que armar también. Yo no creo que los incentivos sean al revés. Yo no creo que la externalidad sea positiva de si veo el del lado armándose, yo no me voy a armar porque no me tengo que armar. Antes hablabas de la diferencia entre existe una diferencia entre si es amigo o enemigo, pues entonces me gustaría saber si es enemigo, sí que lo aceptas, y si de ser amigo, pues entonces también has aceptado que existe la posibilidad de que en algún momento se vuelva enemigo. Entonces, en algún momento yo me empezaré a preocupar de, más me vale armarme. Entonces, es simplemente, no tanto porque sean distintos los mecanismos que también, pero porque es la misma lógica de el de al lado se está armando, más me vale armarme o si no voy a estar en problemas. Sí, pero la cuestión es frente a quién te armas, porque armarte frente a tu vecino no es lo mismo que armarte frente a un ejército extranjero que te puede invadir. Entonces, el tipo de coordinación y de inversión, o sea, el tipo de coordinación del factor trabajo, por decirlo en términos más económicos, y el tipo de inversiones en capital que hacen falta son radicalmente distintas. Y la cuestión es, para repeler a un ejército extranjero necesitas no invertir individualmente, sino que necesitas invertir en coordinación con otros. Y la cuestión es, ¿el mercado asegura ese mecanismo de coordinación o en la medida en que necesitas una serie de recaudación que tú esperas que se consiga sin tu contribución, sino solo con la contribución de los demás, vas a conseguir el suficiente volumen de recursos materiales para hacer frente a ese ejército extranjero? Vale, pero yo esto lo veo más ya un problema de bienes públicos que por el problema de la externalidad. Bueno, es que al final, sí, pero al final los bienes públicos
son un tipo de externalidades difícilmente excluibles. O sea que si quieres, para no centrarlo, porque además tampoco era mi objetivo centrarlo en la defensa nacional como tal, aunque bueno, es un tipo simplemente me parecía buen ejemplo para los bienes públicos, si te parece. Sí, no, porque aquí es donde yo diría que entonces ya hablamos de bienes públicos y no tanto de la externalidad, porque el efecto de la externalidad va a ser el mismo sea individuos que estados. Entonces ya el problema es el problema de coordinación de si es individuo es uno y si es estado, pues ya ahí es donde empieza la justificación de necesitamos bienes públicos. Pero ya no por la externalidad negativa, positiva, perdón, porque yo lo que digo es al revés, que no existe esa externalidad positiva, que existe la externalidad contraria. Sí existe en términos de enemigos comunes. Efectivamente, a ver, es residual y llega un momento en el que deja de existir o deja de tener relevancia en el momento en el que yo me armo demasiado. En algún momento tiene que dejar de tener importancia porque si yo ahora soy la persona más armada de todo el continente, los demás en algún momento se tienen que empezar a asustar y decir, oye, no. Pero a ver, ¿ves la diferencia entre que yo me arme para hacerte frente a ti y que nos armemos los dos para hacer frente a un enemigo que nos ataca a los dos? Sí. Vale, entonces, yo digo que la externalidad, el efecto nocivo de la externalidad positiva puede existir en ese segundo caso, en el caso de nos tenemos que armar los dos para repeler al extranjero o al enemigo común exterior. Porque si tú te armas frente a él, no frente a mí, sino frente a él, yo tengo incentivos a no armarme. Tú lo que dices es que puede haber un efecto, digámoslo así, marginal, que si el otro se arma para hacer frente al enemigo exterior, como también se arma frente a ti, pues a lo mejor a ti te interesa armarte, pero el tipo de inversión que has de hacer para defenderte frente al vecino no tiene por qué ser en absoluto la misma que necesitas coordinar para hacer frente al enemigo exterior. Bueno, yo no lo tengo tan claro que no es así. Yo lo que digo es sí, efectivamente es eso, que yo también, aunque tú y yo nos armemos contra un tercero, yo llega un momento en el que a lo mejor también digo, oye, que más me vale a mí armarme también contra el que era mi socio anterior. Contra mí, pero no contra el tercero, que es distinto. Bueno, el arma sirve para los dos. Quiero decir, si yo me armo, me da igual armar, me puedo armar contra A que contra C. No es lo mismo financiar la compra de un tanque, financiar la compra de un portaaviones, etcétera, que comprarte una pistola para, si tu vecino entra, pues poder defenderte. O sea, son cosas distintas. No es lo mismo que yo tenga una agencia de seguridad, si lo quieres ir a ese plano, frente a mi vecino, que la agencia de seguridad de mi vecino esté coordinada con la mía frente a un atacante exterior. Porque si no lo están, dividimos esfuerzos y nos pueden conquistar. Pero sí, bueno, antes de movernos a los bienes públicos, lo último que quería decir aquí, que yo lo que digo es que los incentivos, que sí, que es son dos personas contra una tercera persona, o dos agencias con una tercera agencia, o dos comunidades contra una tercera comunidad, los incentivos acaban siendo los mismos. En el momento en el que una se arma demasiado, el enemigo empezará a armarse antes, el amigo a lo mejor tarda más, pero llegará un momento en el que hasta el amigo se tendrá que armar. Entonces, esas externalidades positivas, pues se reducen a algo, para mí... Pero no frente al tercero. O sea, insisto, te armarás si temes que tu aliado puede dejar de ser aliado y te armarás frente a él, pero no es el mismo tipo de inversión militar que tienes que hacer entre los dos para repeler al tercero. Y por tanto, en esa inversión común, colectiva, que tenéis que hacer los dos, los tres, los 1000, los 10.000, para hacer frente a un agresor exterior, ahí sí entran las externalidades positivas y entran de manera importante. En los riesgos que tú puedas percibir de que te ataquen tus supuestos aliados, ahí sí que puede haber una externalidad negativa, pero en cierto modo me estás diciendo que el efecto de la externalidad negativa compensa el de la positiva y en absoluto. Bueno, sí, por ejemplo, con países, ahora Estados Unidos, Canadá y México, que están los tres pegados. Estados Unidos y Canadá se alían contra México, se empieza a financiar y Canadá llega un momento en el que dice, bueno, ya voy a dejar de financiar mi seguridad nacional porque está Estados Unidos financiando demás y ya no me hace falta. Pero de repente Estados Unidos pasa un umbral que Canadá dice, uy, me estoy empezando a asustar porque ahora tienen el poder de hacerse con México, con Canadá y el resto de las Américas. Pues me voy a empezar a financiar yo también. Y entonces llega ese momento que tiene que pasar ese momento en el que Canadá diga, uy, me estoy empezando a asustar, voy a financiar mío también. Y esa defensa que Canadá tiene contra Estados Unidos también la podría tener contra México en el caso de que Estados Unidos y Canadá no rompieran la alianza. Es lo que quiero decir, que la misma sirve contra uno que contra el otro. No es que un tanque solo te sirva para atacar a uno, no te sirva. Si son tres comunidades, igual que B se defiende contra A y C, la misma defensa que le sirve para C le sirve para A. Sí, o sea, pero ahí ya has partido de que hemos resuelto el problema de la acción colectiva, es decir, que ya tenemos un cierto órgano que coordina a mucha gente para que haga una inversión común. Pero vale, me sirve de todas formas como ejemplo. Porque la acción colectiva son los bienes públicos, que es a lo que podemos ir ahora. Vamos que no es a lo que me quería centrar. Yo me quería centrar ahora en los incentivos de que se dieran
este armamento o no. Pero vamos, en Vale. el ejemplo que has utilizado, ese ejemplo, insisto, ya lo tenemos. Ya lo tenemos, por ejemplo, en la OTAN. Si tu lógica fuera correcta y apodíctica, España ahora tendría que estar sobreinvirtiendo en armamento porque como Estados Unidos invierte tanto, pues España también debería invertir mucho. No lo hace. De hecho, España prácticamente la inversión en defensa es residual. ¿Por qué no lo hace? Pues porque confía lo suficiente en Estados Unidos como para pensar que Estados Unidos no va a invadir España y que, por tanto, Estados Unidos no es una amenaza para España. Entonces, en ese caso, la externalidad positiva de Estados Unidos sobreinvirtiendo en defensa sí actúa como desincentivo para que España y otros países europeos, no solo España, infrainvierta en defensa pensando que será Estados Unidos quien lo protegerá. Hasta que o bien dejen de hacerlo o hasta bien no lo Sí, haga Estados Unidos y nos hayamos equivocado. Bueno, eso es parte de los malos incentivos que tiene el Estado y en parte también de que no sí, sabe pero que, a exactamente. ver, Sí, que eras tú el que me ponía el ejemplo de los estados para sí, sí, demostrar. sí, no, 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 no. Quiero decir, esos mismos malos incentivos pueden estar a escala individual, vamos. Es decir, es la misma lógica. Vale, y ahora pasando a los bienes públicos, yo lo que digo es que no existe nada que sea, o sea, las características de un bien público para mí no tienen, bueno, para mí, para otros autores antes, pero que no Explícalo tiene un ningún poco sentido. para la Sí, audiencia vale, y así, un bien también hacer público, la crítica a cada uno. vale, un bien público es un bien que es, ¿no? Que es rival, o sea, no, que no puede ser rival y tampoco puedes excluir a la gente de su disfrute. Ujú, Esas son las dos características comunes del bien público. Bueno, pues para empezar, yo digo que no tiene sentido porque no hay nada que sea un bien en sí, no hay nada que pueda ser un ujú, bien para toda la sociedad. El Estado dice, no, el ejército es un bien público, pero a lo mejor para mí personalmente no es siquiera un bien, es un mal. Es lo ujú, que Locke llama deseconomía y Hoppe llama mal directamente. Es un mal y a mí me hace mal porque yo soy un pacifista y odio siquiera que haya Estado, odio que haya gente con esto. Y luego, que no sea rival, para mí tampoco tiene sentido, es contradictorio porque un bien, no por la característica de bien, pero sí por la característica de bien económico, no puede ser superabundante, por lo cual es escaso y por lo cual es rival. O sea, para mí ya no tiene sentido de que se diga que un bien es no rival, que creo que de hecho es la definición que usa en su libro de bien público, un bien no rival. Para mí no tiene ningún sentido si un bien es económico es necesariamente rival. Y un bien, los bienes pueden ser económicos o no económicos. Los no económicos son los superabundantes y los económicos son los no superabundantes o escasos. Si es escaso, es rival. Y por último, que no pueda ser excluible, bueno, eso es una cosa de la tecnología. Yo creo que todo puede ser excluible, todo se puede pensar. Si ahora hay ujú. cosas que no lo son, a mí ahora mismo no se me ocurre ningún ejemplo típico de bien público que, que no pueda ser excluible. A lo mejor lo hay. El otro día me dijeron uno y cuando me lo dijeron no se me ocurrió el ejemplo y ahora se me ha ocurrido ya, como sí que podría ser excluible. Pues como así todo. Entonces, la característica de la rivalidad la quitaría completamente y la de la Ujú. excluibilidad me la pensaría y diría que depende del bien, pero creo que con la tecnología todo se podría resolver. Así que yo creo que lo que hacen los estados es un poco como hicieron con los monopolios naturales, simplemente empezaron a regular y luego ya se creó la literatura y la justificación de no, esto es un bien público, por eso estamos regulando aquí. Vale, a ver, por partes. Sí, Eh, una cosa es que el Estado administre mal los bienes públicos en la medida en que pretenda considerar o proveer un bien como bien público para toda la población sin discriminar quién lo considera un bien o un mal, y ahí estamos de acuerdo. Hay gente que, o sea, el bien público no es bien público necesariamente para todo el mundo, pero la cuestión es que puede ser bien público para una determinada colectividad, es decir, para un conjunto de individuos para todos los cuales sea bien y no mal, y la cuestión es cómo esos individuos se coordinan a la hora de proveer ese bien público. Es verdad que el Estado, digamos que va por la calle de enfrente o tira por la calle de enfrente y dice, bueno, pues como yo no sé discriminar para quién es un bien o un mal, pues asumo que es un bien para todos y hay que pagarlo con impuestos entre todos. Vale. Ese es un fallo del Estado. De la misma forma que a lo mejor el mercado no solventa el problema bien, a lo mejor el Estado no lo solventa tampoco bien y la cuestión es ver quién lo solventa menos mal, sobre todo en determinados bienes públicos que pueden ser cruciales, a mi juicio, como la defensa. A lo mejor en otros, pues podemos pasar de largo porque, bueno, el mercado no lo resuelve bien, pero el Estado tiene incentivos a resolverlo mucho peor, pues que se quede sin resolver, ¿no? Vale, eso es lo primero. Luego, la no rivalidad en el consumo, a ver, evidentemente, cuando hablamos de no rivalidad en el consumo, no significa que sea no rival a cualquier escala. Significa que es no rival a la escala relativa. O sea, que una vez provisto, esto
esto también es importante, porque claro, si ya estuviese provisto y fuera no rival, ya estaría el bien y sería súper abundante. Estamos hablando de un bien que todavía no existe, pero que una vez provisto, y eso es lo complicado, sea no rival para la colectividad relevante que lo va a consumir. Obviamente, si se incrementa mucho el consumo de ese bien, pues puede dejar de ser no rival, la propia defensa, ¿no? Si no es lo mismo un ejército para 1 millón de personas que para 40 millones de personas, ¿vale? Vale. Entonces, hablamos de grados, ¿no? Nos movemos marginalmente. Otro ejemplo quizá de no rivalidad para que se entienda, yo lo suelo poner es una sala de cine, ¿no? Una sala de cine, asumiendo que a una persona no le molesta que haya otra en la sala y demás, pues hasta cierto punto es no rival porque puede ir entrando otra gente sin que tú el consumo que hagas de la película descienda. Bien, ahora, cuando ya está llena la sala o cuando ya llega un grado de saturación que sí empieza a ser molesto ya que entre nueva gente, ahí empieza a ser rival. Pero hasta que se llega a ese umbral es no rival, ¿no? Y por último, en la no excluibilidad, yo coincido en que la no excluibilidad es un fenómeno que depende del marco institucional y de la tecnología. Es decir, no es una característica intrínseca en los bienes. Ahora, para un marco institucional concreto y una tecnología concreta, sí podemos tener problemas de excluibilidad. Y la cuestión, por tanto, es si en las sociedades actuales determinados bienes son públicos en el sentido de no rivales y no excluibles. Incluso lo de no rivales yo casi lo dejaría de lado porque para mí lo fundamental es lo de no excluibles, porque la no rivalidad la no rivalidad es relevante en términos de eficiencia estática, ¿no? Que no tiene sentido que si has provisto un bien dejes a gente fuera si no cuesta nada incluirlos en el consumo. Pero bueno, eso se puede argumentar que desde un punto de vista de eficiencia estático no es eficiente justamente un sistema que provee acceso gratuito a ese bien una vez esté provisto porque generaría incentivos perversos. Pero la no excluibilidad sí es problemática porque genera comportamientos oportunistas como hemos debatido antes. Y esa no excluibilidad es contingente a instituciones y tecnología. Si en el día de mañana, por ejemplo, la defensa se pudiese prestar más eficientemente en términos individuales o con coaliciones muy pequeñas de individuos, pues entonces, claro, el Estado perdería su razón tecnológica de ser, si lo quieres decir así, al menos por el lado de la defensa. Ejemplo de bien público, que sí que me interesa que además lo he puesto muchas veces, o sea que ya te sonará, pero para ver un poco tu tesis y mi contratesis matizada, porque claro. Justo lo que quería era eso, hablar de ejemplos y ver. Yo no digo que cualquier bien sea público con independencia de cualquier contexto, pero unos fuegos artificiales. Fuegos artificiales, por ejemplo, en unas fiestas municipales. O sea, el bien es claramente no excluible, en el sentido de que a mí me pueden gustar los fuegos artificiales y decir, bueno, como sé que hay muchos fanáticos que lo van a pagar, pues que lo paguen ellos. Y si todo el mundo desarrolla ese mismo comportamiento estratégico, las fiestas se pueden acabar sin fuegos artificiales de por medio. Bueno, hay maneras de hacer que sí que sean excluibles. Yo, por ejemplo, he estado en... Porque es que me acuerdo del ejemplo que es el que tienes justo también el de los fuegos artificiales en el libro, y yo he estado en espectáculos de fuegos artificiales privados. Es posible. Sí que, bueno, puedo contarle mi caso. Era simplemente un parque enorme. En mitad del parque había sillas y para entrar tenías que pagar. Estaba todo el parque cerrado. Para entrar tenías que ir con la entrada, pasar por la puerta del parque, y entonces si estabas fuera del parque era muy, muy difícil de ver por las dimensiones del parque, por dónde estaba. No había vallas ni nada, pero sí que había gente que lo pagaba. Y era, bueno, pues eso, entrabas, entonces lo que tú tenías era sillas, tenías todo eso, entonces ahí sí que hay una manera de financiarlo, y como eso no se me ocurre ningún otro, igual que el del municipio. Bueno, pues es tan fácil como irse a un lugar alejado y a partir poner una barrera lejos y decir, bueno, a partir de aquí, quién pueda entrar, o quién no, o que lo pague, por ejemplo, que se pague de otra manera, se puede financiar de otra manera, se puede financiar con publicidad. Imagínense que al final de los fuegos artificiales suena una cancioncita y dice, estos fuegos artificiales han estado patrocinados por Mercadona. Pues esas son maneras distintas de financiarlos y de evitar el problema de los bienes públicos. Como, por ejemplo, en las carreteras. En las carreteras entre las calles se podría tan sencillo como que hubiera publicidad y en los carteles, y esos fueran quienes financiaran las carreteras. Yo creo que pero los fuegos artificiales igual. Hay otras formas más razonables. No, el ejemplo de la publicidad es una forma, efectivamente, de internalizar parte de las externalidades positivas que tiene, o al menos de trasladarle parte de los beneficios de esos fuegos a una empresa privada, está claro. Entonces, sí, esa podría ser una forma de proveer el bien público, siempre y cuando, que eso
también es relevante. Quiero decir, porque cuando hablamos de fuegos artificiales, no es que se tire una traca. Uh-huh. Es decir, el grado de provisión del bien público, y el fallo de mercado puede estar ahí, el grado de provisión del bien público ha de ser el suficiente como para satisfacer las necesidades de los agentes, de los individuos. Es decir, sí. que si o sea, habría fallo de mercado si mucha gente quisiera unos inmensos fuegos artificiales, toda esa gente estuviese dispuesta a pagar por ellos, pero como existe la opción de escaquearse a ver si lo pagan los demás, entre todos nos escaqueamos y al final no hay esos espectaculares fuegos artificiales. Y claro, si Mercadona, por ejemplo, está dispuesta a pagar unos fuegos artificiales, pero no de ese nivel, ahí seguirías teniendo un fallo de mercado. Si la población no se puede coordinar, o sea, si la población quiere unos fuegos de mayor tamaño y no es capaz de coordinarse para proveerlos. Lo que mencionabas del parque, bien, es que efectivamente la característica de bien público no es intrínseca del bien, es contextual. Entonces, en el contexto que tú mencionabas, pues probablemente ahí, no sé, no conozco ese entorno, pero probablemente ahí los fuegos sí pudiesen ser excluibles, al igual que yo qué sé, si viviéramos en ciudades con cúpula o incluso si los fuegos se retransmitieran solo por televisión, no ahora que estamos encerrados en casa y solo fueran fuegos por televisión de cable, pues ahí sí que habría formas de excluir a los espectadores, pero estamos hablando en otros contextos. Y en otros contextos sí que pueden ser los bienes excluibles. No excluibles. Y si en esos otros contextos los bienes son no excluibles, en esos contextos sí pueden ser bienes públicos. Por tanto, decir que no existen al margen del contexto, creo que es un error. Lo único que hacen que existan es, bueno, sería, sí, las dos características que has dicho por problemas institucionales y tecnológicos. Yo creo que actualmente, hace unos años no sé qué habría respondido, pero actualmente yo creo que la tecnología ha podido solucionar todos o casi todos los problemas. A mí no se me ocurre ningún bien público que gracias a la tecnología no pueda permitir la excluibilidad. Y por institucionales, ese me parece el único problema, porque, por ejemplo, tema de faros. En los faros sería tan sencillo como si se privatiza el agua, se privatizan los mares y el océano, entonces ya no necesitarías pagarle, simplemente el dueño del mar pagaría al dueño del faro y ya está. O como se hacía antes con los faros, los dueños de los muelles pagaban a los dueños de los faros y ya está. Pues aquí algo similar, pero el dueño del mar pagaba al dueño del faro. Es decir, ahí es el problema institucional, no problema tecnológico ni nada, ya está. O sea, solo era otra opción. No es problema tecnológico, es un problema institucional. Y sí, yo digo que los bienes públicos se dan o tienen cabida o la única lógica que tienen detrás es por problemas institucionales, pero eso se puede resolver. Privatizando las cosas, no existirían bienes públicos. Entonces, si existen los bienes públicos es porque el Estado nos fuerza a que tengamos los bienes públicos. Entonces, nos dice, no, es preciso que los tengáis, pero porque nos está forzando a tenerlos. Bueno. Si no, el ejemplo de la CAC que decías de, sí, bueno, pero si no se quieren coordinar o si no les vale la pena a Mercadona pagar o lo que sea, pues entonces están demostrando su preferencia, prefieren no tenerla, así tenerla. No. O sea, a ver, coincido en lo primero que has dicho, que gran parte de los problemas de los bienes públicos probablemente se puedan solucionar privatizando, ¿no? En el caso de una atraca, una fiesta municipal, si viviéramos en urbanizaciones privadas, pues estaría en gran medida solucionado. Pero claro, si no vivimos en urbanizaciones privadas, en ese contexto sí es un bien público. Y a lo que digo que no es a la idea de que si no se provee, se está demostrando la preferencia de que no se quiere el bien. Eso no es correcto. Se puede estar demostrando, quiero decir, tú tienes 3 preferencias, ¿eh? O sea, una escala de 3 preferencias. La peor, la que no quiero, es que no se provea el bien, ¿vale? Vale. El segundo nivel, que prefiero al anterior, es que el bien se provea pagándolo yo y otra gente, claro, pero también yo. Y mi opción preferida es que el bien se provea pagándolo otros, pero no yo. Vale, entonces, si todo el mundo, que esto es el típico problema del dilema del prisionero, vamos, si todo el mundo sigue la primera opción, al final terminamos en el resultado subóptimo de la tercera, que es la que nadie quiere, que es que el bien no se provee. Todos tratando de que lo paguen los demás llevan a que el bien no se provea, cuando la opción, digamos, realista, factible, consensuada, si lo quieres, menos mala para todos, es la segunda. Con lo cual, el mercado tiene que buscar, y no digo que no hayan, pero que es una solución tecnológica y que en ausencia de esa solución tecnológica, claro que hay bienes públicos, tecnológica o institucional, según el caso. Bueno, al final las instituciones podríamos decir que es también una tecnología, pero bueno. En ausencia de esa tecnología, claro que puedes tener bienes públicos. Si no hay mecanismos para coordinar
a bajos costes de coordinación, de transacción a esos individuos, pues el bien se queda sin proveer. Pero es que los mecanismos pueden existir, simplemente que a cada preferencia, con cada preferencia acarrea unos costes de oportunidad distintos y la tercera lleva unos costes de oportunidad que yo no estoy dispuesto a pasar al principio si puedo hacer los otros, pero si no, la primera es la que tiene los costes de oportunidad más altos, que son las de que yo me organice con los demás. Si yo no me quiero organizar o lo veo muy difícil organizar o convencer o dedicar ese tiempo vamos a financiar esto, voy a buscar a quien quiera financiar, voy a buscar cuánto tendremos que pagar, todo eso, pues al final simplemente yo estaría demostrando que prefiero no organizar nada y no tener nada. Yo no veo por qué no es así. Es decir, si es lo que sucede, es porque es lo que estoy demostrando que prefiero que suceda. ¿No? Porque puede haber siempre un que los problema de intercambios sean coordinación. voluntarios. Puede Claro, haber un pues problema. entonces yo prefiero no coordinarme y no tenerlo. No. A ver, tú puedes preferir coordinarte, pero que el mercado no te ofrezca formas de coordinación eficientes para poder coordinarte. Pero yo puedo buscar esas formas. Si lo quisiera más, haría el esfuerzo de buscar esas formas para así coordinarme. Quiero decir, las formas existen. No es que yo esté aislado en una isla desierta. Yo puedo encontrar las formas de coordinarme con la gente y puedo encontrar, sobre todo, si es en el ejemplo del municipio y quiero ponerlo en caca, es muy fácil que yo me coordine con los demás. Hasta en grandes escalas, ahora mismo, gracias a la tecnología, sería muy fácil coordinarme con los demás. Simplemente que yo valoro más mi tiempo y el tiempo que le dedicaría a la coordinación esa que el resultado. Y por tanto, como yo y la mayoría pensamos como yo, decimos no nos coordinamos. A ver, insisto, en el ejemplo, claro que no tiene por qué ser un ejemplo realista, pero en muchos casos sí lo es. En el ejemplo que he puesto, la primera opción es que tú quieres que los demás paguen el bien, aún y aunque tú estés dispuesto a pagarlo, no estoy hablando de que tú no quieras el bien. Claro, si tú no quieres el bien, no tienes que pagarlo. Pero tú quieres el bien, pero tu opción preferida es que lo paguen los demás y tú no. Es decir, escaquearte Vale. de pagar algo que tú quieres. No escaquearte de pagar algo que no quieres, que es del todo legítimo y eficiente en cualquier definición que le demos a la palabra. Entonces, claro, no es verdad que tú demuestres que no quieres el bien al no financiarlo. Lo que estás demostrando, en todo caso, es que quieres que lo paguen los demás. O que no lo quieres. Quiero decir que solo viendo la acción no sabes qué estás demostrando, no sabes qué preferencia estás revelando. Puedes estar revelando la preferencia de que no lo quieres o de que lo quieres pero que quieres que lo paguen los demás. Y si es el segundo caso, que es en el ejemplo que he puesto así era, si muchos revelan esa preferencia de quiero que lo paguen los demás aún valorando el bien, al final os podéis quedar todos sin bien, que es la opción que nadie quiere. Y por eso ahí hay un fallo de coordinación que las instituciones existen para remediar. Quiero decir, las instituciones son formas de solucionar esos problemas porque son problemas que evolutivamente surgen en sociedad. Pero la gente tiene maneras de agruparse y habrá alguien que sí que prefiera pagar por ese bien. Habrá alguien que lo prefiera tanto que dirá, yo prefiero pagarlo para asegurarme que el bien se provee. Entonces yo me voy a organizar con aquellos que lo prefieren así. Aunque haya gente que no, pero en el momento en el que veas que el bien no se va a proveer porque nadie está pagando por él, nadie lo va a financiar, tú dirás, bueno, pues alguien lo tiene que hacer. Si de verdad quieres que se provea. A ver, no tiene por qué ser así, quiero decir. Imagínate que tú estás dispuesto a pagar hasta 50 por unos fuegos artificiales, ¿no? Por seguir con el Sí. ejemplo anterior. Y todos están dispuestos a pagar hasta 50. Pero, como todos decimos, bueno, a ver si yo me los puedo ahorrar y que lo paguen los demás. Y al final, mucha gente se escaquea y no se recauda lo que todos estarían dispuestos a pagar para llegar a la provisión del bien que a todos les gustaría que fuera. Yo no tengo por qué estar dispuesto a pagar más de 50 para cubrir lo que los demás no han contribuido. Vale, entonces estás demostrando que no lo prefieres tanto. No lo prefieres más que 50. Claro. Y si alguien lo hiciera. Pero es que todos prefieren 50, pero prefieren todavía más intentar escaquearse y que lo cubran otros. Y si eso lleva a que el bien o no se provea o se infraprovea, porque eso a veces también no se plantea bien, la crítica a los bienes públicos no tiene por qué ser blanco o negro, no tiene por qué ser el bien está o el bien no está, puede ser que el bien está, pero en menor magnitud, lo que he dicho antes de fuegos artificiales insuficientes, en menor magnitud de lo que querrían los agentes económicos, de lo que querrían y de lo que están dispuestos a pagar, pero que no pagan intentando cargarle el muerto a otros. Pues claro, ahí tienes un problema de bienes públicos de manual, que insisto, sí, tecnológica e institucionalmente a lo mejor se puede resolver, pero no vale con decir, bueno, pues como en algún marco tecnológico posible este problema se soluciona en cualquier marco institucional. Es que no es así. No, en cualquier marco institucional no, pero con que se pueda solucionar tecnológicamente, el problema institucional es el fácil de resolver, en el sentido de
quitas o cambias la regulación que esté obstaculizándolo y ya está. Y por la tecnología sí se puede. Entonces el problema sí que se podría resolver. Vale, sí, pero, o sea, bueno, primero que el marco institucional no es tan fácil de cambiar como Bueno, lo no lo es. cambiaría. Digo, si lo fuera, Sí, sí. sí. Si ahora Y- pudiera decir, vale, sé que el obstáculo es este, quito esto. vale. Pero bueno, que tienes que cambiar cultura, valores, Sí, sí, percepciones, sí. otros mecanismos de coordinación que se han utilizado en el pasado para solucionar esos problemas y que a lo mejor ya han quedado caducos, pero por inercia de las rutinas, de los hábitos, de la costumbre, pues hay resistencia a evitarlos, ¿no? O a renunciar a ellos. Pero bueno, el punto es que a lo mejor la tecnología no está. Y si la tecnología no está, pues entonces a lo mejor el problema no se puede solucionar. Y aquí vamos de nuevo a la defensa estatal, porque creo que es uno de los problemas donde los bienes públicos son más difíciles de solucionar. Es decir, yo aunque esté haciendo esta crítica, sí creo que la inmensa mayoría de los bienes públicos ya hay formas de solucionarlos. Bueno, primero que creo que en general no es un problema tan omnipresente como muchas veces nos quieren hacer creer para justificar la acción del Estado. Es decir, no todo lo que hace el Estado, ni muchísimo menos, son bienes públicos ni de lejos. Y luego, además, que aquellos que sí lo son se podrían hacer sin necesidad de Estado. Pero luego sí creo que hay alguno que no tiene por qué ser así. ¿Y en Otro cuál cree ejemplo. que hay problema tecnológico? Vale, perdón, sí. No, otro ejemplo para. Bueno, aunque ahí también tengo mi cierta réplica, pero bueno, que sí que admito una cierta duda, ¿no? Otro ejemplo para no centrarlo en la defensa. Las externalidades positivas de la I+D+I, de la investigación y el desarrollo, que además fue una de las razones por las que Huerta me apodó en su momento tibio de socialdemócrata, porque decía, el profesor Rayo defiende incluso subvenciones a la I+D+I, que tampoco es ese exactamente el caso, pero bueno, admitamos que podría llegar a ser el caso. Bueno, pues ahí tienes una externalidad positiva que no es fácil tampoco de internalizar plenamente. Es decir, el que yo invierta en I+D+I tiene efectos, bueno, sobre todo el que yo invierta en investigación básica, porque bueno, es verdad que el gasto en desarrollo es mucho más fácil de internalizar, pero el que yo invierta en investigación básica tiene externalidades positivas potenciales sobre una inmensa mayoría de ciudadanos y a muy largo plazo. Bueno, ¿cómo internalizamos eso? Y cuidado, también te hago la misma crítica, cómo el Estado determina cuál es el nivel óptimo de eso, pero que al menos, a lo mejor, insisto, como lo he dicho antes, a lo mejor la respuesta es, pues no invertimos porque el Estado no lo sabe y el mercado no se coordina bien. Y frente a ese problema, pues más vale que, o sea, no metamos al Estado ahí que tenderá a hacerlo peor. Pero al menos admitamos que que el mercado tampoco se coordina o no soluciona perfectamente ese problema ni de lejos porque es un problema de bienes públicos. Pero es que yo creo que ahí la investigación y el desarrollo concreto es que no lo podemos saber cuál es el número, como has dicho. No lo podemos saber, simplemente es el que cada empresa determine necesario para formar nuevos medicamentos, procesos nuevos, lo que estime, nueva investigación para sus clientes. Y cada uno internalizará en el momento en el que compre los productos, servicios que han sido fruto de esa investigación. Pero que no lo puedas saber, que estoy de acuerdo en que es muy complicado o sea, es muy complicado saber el volumen exacto, ¿bien? De investigación. Sí que puedes saber que se está probablemente invirtiendo de manera insuficiente. ¿Por qué puedes saber o por qué puedes intuir que se está invirtiendo de manera insuficiente? Porque si un determinado gasto en I+D beneficia a mucha más gente que a la propia empresa y esas otras personas que son beneficiadas por ese gasto no se han coordinado de alguna manera para remunerar a la empresa para que invierta todavía más en I+D, pues puedes pensar que ahí hay un problema de insuficiente, o sea, que querrían que se invirtiera mucho más, pero que no se logran poner de acuerdo, no se logran de nuevo coordinar institucionalmente para recabar fondos, que transferírselos a la empresa para que invierta más en algo que a ellos les beneficia más de lo que ya a lo mejor les beneficia directamente vía precios. Pero no entiendo, no entendería cuál sería el problema de que la empresa produjese o invirtiese más o menos, o de que toda la investigación fuera privada. Quiero decir, Pues la que a lo mejor empresa es hace su eso. investigación, pero es que eso, de nuevo, no lo podemos saber, y como no lo podemos saber, A ver, pero que no lo puedas sí, sí, saber, o sí. sea, a ver, una cosa es, no lo puedo saber y como no lo puedo saber yo ni lo puede saber nadie, entonces no le demos al Estado el poder de meterse en esa actividad. Como dice Guillermo, pues que el gobierno también se coordina, Guillermo en el chat me refiero, también se coordina arbitrariamente, pues sí, vale, sí, a lo mejor esa es la cuestión, pero que entonces
que eso no implica que se esté coordinando bien a través del mercado, que son dos problemas distintos. Una cosa es que el Estado coordine mal y otra que el mercado coordine bien o perfectamente. Esa es mi manera de verlo. Cualquiera, si ahora haces una propia y correcta delimitación de los derechos de propiedad, dejas a cada empresa, bueno, quitas patentes, quitas todo lo de propiedad intelectual y a la gente le dejas hacer intercambios voluntarios, cualquier resultado va a ser el resultado correcto. Quiero decir, yo no sé. O sea, bueno, si cualquier resultado fuera el estado correcto, el resultado correcto, no habría empresarios que mejorarían la distribución de los recursos, porque en cualquier momento tendríamos el resultado correcto. Y el hecho de que no sea así significa que hay oportunidades de recoordinación que no están siendo explotadas, que no están siendo aprovechadas. Y el empresario... Sí. Porque una cosa es el resultado correcto de lo que debe ser y otra cosa es que puede mejorar. Yo no digo que no haya capacidad para mejorar, pero es que la capacidad para mejorar se crea en cada momento. Quiero decir, en ese momento, en el momento en que hemos hecho el intercambio en el que yo fabrico esto, creo la investigación o investigo tanto, dedico tanto dinero a investigar esto, creo este nuevo fármaco y tú lo compras, pues ahí el dinero que yo he gastado ha sido correcto en el sentido de me ha permitido crear este fármaco que tú lo has valorado más que otra cosa y lo he podido vender. ¿Y aún puedo hacer más? Bueno, puede ser que lo haga más, pero en ese momento estático, por así decirlo, era la manera correcta de hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos visto que sí que ha habido un intercambio voluntario. Entonces, para mí, para la gente que lo ha valorado más, el sobreprecio del fármaco, porque gracias a la investigación, y para ti, para la empresa también, que has tenido más gastos por eso, ha sido el intercambio correcto para los dos, porque los dos lo hemos valorado más lo otro. Y a la gente que lo haya valorado menos o que a lo mejor investigando más se haya quedado fuera, pues en ese momento no era la opción correcta, o ese momento a lo mejor para ellos no era la opción correcta, pero es que cada intercambio es con cada persona, de la empresa con cada persona. Y entonces ahí tienes que valorar si el intercambio es el correcto o no. Si el intercambio se hace voluntariamente, para mí y para la empresa, eso era el correcto. Entonces, ¿era el nivel de información correcta? Para mí sí. O para la gente que lo valore y lo compre, sí. Para el que no, pues puede que no. A ver, yo no estoy diciendo que los que han revelado la preferencia de intercambiar, ese intercambio no haya sido beneficioso para ellos. Yo lo que digo es que de ese intercambio que es beneficioso para dos partes, o ese intercambio que es beneficioso para dos partes, también puede serlo para una tercera. Y la tercera no tiene por qué formar parte de ese intercambio y a la tercera le podría interesar y podría estar dispuesta a pagar más para que haya, por ejemplo, más investigación y desarrollo en esa empresa. Y si los derechos de propiedad están bien definidos y si los costes de transacción son bajos, y esto es, ya lo habéis mencionado varios en el chat, el teorema de Coase, pues no se puede llegar a un acuerdo, ¿no? Normalmente esa tercera parte le dirá, oye, te pago más para que inviertas todavía más, porque a mí me beneficia indirectamente que tú estés desarrollando esto, yo qué sé. Bueno, a lo mejor esa tercera parte no lo sabe todavía, quiero decir, es que hay problemas de información tanto para No, la tercera parte como... yo hablo de que lo sabe. Obviamente, si no lo has descubierto, no, ni siquiera hablaría yo ahí de fallo de mercado. Porque, es decir, cuando yo hablo de fallo de mercado, de problema de coordinación, me refiero a yo quiero algo a un precio, digámoslo así, o valoro algo por mi utilidad marginal es X, y por tanto te estaría dispuesto a pagar hasta X. ¿Tú estarías dispuesto a ofrecer ese algo que yo quiero si tú me pagaras tanto? Pero por lo que sea no conseguimos contactar, ponernos de acuerdo, intercambiar. Ahí hay un problema de coordinación. Que el mercado generalmente los minimiza, pero hay un problema de coordinación. Pero es que para mí, o sea, yo el problema que tengo con hablar de fallos de mercado, problemas con el mercado, es que no es el problema con el mercado, es el problema de cada individuo, o sea, de entre las dos partes, porque habrá partes donde sí que ese intercambio y para ellos el precio es el correcto y el nivel de investigación es el correcto y otras para quien no. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay partes que se quedan fuera? Siempre va a haber partes que se queden fuera, no lo puedes evitar. Quiero decir, siempre va a haber alguien que por lo que sea se va a quedar fuera de ese bien. No, pero imagínate que a ti te gustaría que yo escribiera un libro. Sí. Y yo estaría dispuesto a escribirlo si tú me pagaras X. Perfecto. Sobre la liquidez. Ahí hay un intercambio potencial que es mutuamente beneficioso. Sí. ¿Vale? Y a ti te gustaría que lo escribiera, a lo mejor no porque tú lo quieras leer, sino porque a lo mejor crees que es beneficioso para la sociedad o por lo que sea. Vale. Si no conseguimos ponernos de acuerdo, si no conseguimos efectuar esa transacción porque hay algún tipo de problema de coordinación, de dificultad de coordinación en sociedad, pues eso es un fallo de la herramienta social de coordinación para llegar a intercambios mutuamente beneficiosos. Y si es el mercado, la herramienta que utilizamos será un fallo del mercado. Pero es que no todos los intercambios
posiblemente mutuamente beneficiosos se pueden dar ni se tienen por qué dar. Hay algunos que a lo mejor existe por todo, salvo por un pequeño, lo que sea, por un pequeño problema de coordinación, no se dé, pues entonces significaba que ese intercambio no se tenía que dar. Es decir, si no se da, Pero, por lo que sí, a lo mejor yo te pido 10 céntimos menos y me faltan justo 10 céntimos en la cartera para poder comprarme lo que sea, voy a la cajera y le digo, no, es que me faltan justo vale, 10 céntimos. Y la cartera le dice, pues tengo que avisar a Mercadona que baje tanto de todos los precios para que a ti te llegue. no, ese no es el caso, es decir, no es el ejemplo. Yo te he dicho, Sí, sí, yo te exijo una cantidad de dinero que tú estás dispuesto a pagar. Por tanto, no es que tú no vale. estés dispuesto a pagar esa cantidad menos 10 céntimos y por tanto no llegamos a un acuerdo. No. Y ha habido un problema de coordinación. Pues entonces, ha llegado un umbral en el que no estoy dispuesto a dedicarle más tiempo para solventar ese problema de coordinación a cambio del libro. Entonces, para mí no era el intercambio correcto. ¿Por qué? Porque para mí, querer ese libro me hubiera requerido dedicarle aún más tiempo, 1 hora, 2, de continuar hablándole o lo que sea, para asegurarme que escribe el libro. Y a lo mejor yo hay un momento en el que digo, vale, yo hasta aquí era lo que estaba dispuesto a dedicarle, este era mi coste de oportunidad por el libro. Llega un momento en el que digo, ya no. Entonces no era el intercambio que tenía, ese intercambio no se tenía que haber hecho y no se ha hecho. Ahí simplemente estás reorientando el ejemplo a que el coste de oportunidad es más alto que la utilidad marginal, pero yo no estoy hablando de eso. ¿Bien? O no estoy hablando solo de eso. Bueno, el problema de Si coordinación... si los costes de oportunidad son por mal diseño institucional, imagínate que otro diseño institucional permite rebajar esos costes de oportunidad para que los dos nos coordinemos. Pues ahí tendrías una mejora en las oportunidades de coordinación de las personas y, por tanto, sería un fallo del marco institucional previo que encarecía artificialmente o innecesariamente los costes de oportunidad. Y quien dice marco institucional dice tecnología también. Es decir, un abaratamiento de la tecnología permite más intercambios y permite relaciones mutuamente beneficiosas. Pero, En tecnología sí que lo puedo aceptar. Ahora imagínense que solo existen teléfonos de casa y no puedo hablar con usted porque nunca le cojo cuando está en casa. Y no existen teléfonos móviles. Y a partir del teléfono móvil la coordinación es mucho más fácil para proponerle, escriba el libro por 1.000 euros y ya está, ahí tenemos el libro. Vale, ahí sí, pero por marco institucional, en el momento en el que el marco institucional es derechos de propiedad propiamente delimitados, ahí no veo qué problema institucional podría haber. ¿Qué decir? bueno, porque si no hay una herramienta para coordinar. Tú imagínate que el libro, o la I más D, ¿no? Porque al final es lo mismo, el conocimiento beneficia a millones de personas. Sí. Y la tecnología no está disponible y el marco institucional de derechos de propiedad pues dificulta enormemente que, al ser derechos de propiedad pues múltiples, muy descentralizados y una externalidad muy difusa, pues se llegue a recaudar los fondos suficientes para financiar esa cantidad de dinero. Puede ser, pero entonces significa, pero es que para hacer el financiamiento, o sea, para buscar y recaudar la cantidad de dinero necesaria, eso es un proceso que lleva tiempo. Quiero decir, no es un proceso que salga de la nada, es un proceso que a alguien le lleva tiempo, a un grupo de personas o lo que sea, le lleva tiempo y por tanto es parte de un coste para ellos. Y llegará un momento en el que digan, no, es que para mí este coste, porque a lo mejor se están equivocando, pero es que la información no es perfecta para empezar, entonces a lo mejor se están equivocando y si tuvieran información perfecta sabrían que sí, pero ellos con la información que tienen dirían, yo estoy dispuesto a llevar hasta tanto tiempo buscando y coordinándome con los demás para producir este nuevo libro o para ponerme en contacto con con esta farmacéutica y decirle que desarrolle esta nueva medicina, pero estoy dispuesto a llegar hasta X, no hasta X más Y. Entonces, es un problema que no es parte del marco institucional, es parte de un problema de coordinación, pero es que la coordinación implica tiempo, implica... Los términos de la coordinación dependen del marco institucional. Sí, pero en el momento en el que no tienes ninguna barrera, la única barrera es tu decisión propia. Es decir, la única barrera es que tú valoras tu tiempo más haciendo otra cosa. No. O sea, el marco institucional determina los flujos de información, pero aquí lo que nos interesa es determinar el sistema de incentivos. Y el sistema de incentivos puede ser tal que incentive, valga la redundancia, técnicas negociadoras que lleven o dificulten enormemente esa negociación. Entonces, quiero decir, aferrarte a un marco de derechos de propiedad muy descentralizados como el único marco institucional posible, pues puede tener costes de oportunidad. Y costes de oportunidad puede ser que la capacidad que tengas para movilizar recursos que los propietarios estarían potencialmente dispuestos a movilizar es menor que en otros marcos no basados en ese derecho de propiedad tan reforzado y tan descentralizado. Que cuidado, yo no estoy diciendo, porque aquí parece parece como que esté abogando renunciar a ese marco. Yo simplemente estoy estudiando
¿Cuáles Sí, son sí. los problemas de coordinación que pueden emerger dentro de ese marco? Y negarlos no nos hace ningún favor. No, no, espero, no, no, o sea, me ha quedado No lo digo relativamente por ti, claro. yo lo Espero digo que por nadie, no, sí, sí, espero que nadie me algunos llame comentarios tibio que veo en el chat. socialdemócrata por eso, por eso. Pero lo que yo digo es que el tener un marco distinto a derechos de propiedad bien delimitados también implica un coste, que ese coste también se tiene que Sí, poner en la pero ecuación de, vale, también se tiene que poner en la ecuación de, vale, ahora hay mejor información, pero ¿a cambio de qué? Porque esa totalmente. información no se pasa sola, es decir, tiene que haber un coste de recopilar la información y, bueno, aparte de que la información cambie, pero vamos a decir que durante el periodo que puede costar todo el proceso de coordinación entre personas interesadas en este nuevo fármaco, mi información no va a cambiar y yo no voy a descubrir que este fármaco está en otro sitio y ya no me interesa o me he muerto. Voy a decir que la misma gente continúa durante lo que costaría desde el principio del proceso de vamos a encontrarnos hasta vamos a ponernos en contacto con la empresa porque sabemos que si le damos esta oferta desarrollar este medicamento. Que ese coste de información alguien tiene que, o un grupo de personas tiene que llevar a cabo esa tarea de voy a ponerme en contacto con esta gente, voy a recaudar la información, voy a ponerme luego en contacto con la empresa. Nada sale de la nada, todo conlleva un coste de nuevo. Y también alguien tiene que llevar ese coste que ese tiempo lo podría estar dedicando para otra cosa. Y la misma persona que está llevando ese coste ahora con un nuevo marco institucional, seguramente no, pero quizá esa misma persona, una persona similar, lo podría estar haciendo en un sistema con derechos de propiedad bien delimitados. Es decir, A ver, si ese sistema se busca, lo que quiero decir es, si ese sistema se busca y estamos dispuestos a, vamos a decir que vivimos en una comunidad de gente con una enfermedad, no sé cuál, pero vamos a decir que vivimos en una comunidad y queremos vivir todos juntos. ¿Por qué? Porque cuando llegamos a los 1.000 o 10.000 habitantes, vamos a contratar todos a alguien que se encargue de este proceso, de ir casa por casa, decir cuánto está dispuesta la gente a pagar y luego ponerse en contacto eh, ¿cómo se llama? Con la farmacéutica y todo eso. Pues igual que ese proceso existiría en un nuevo marco institucional donde respetamos los derechos de propiedad, excepto por esto que tú vienes aquí, te comprometes a pagar cuando tengamos mínimo 500 euros en este nuevo medicamento, lo mismo podría darse en un sistema de derecho de propiedad bien delimitado. Quiero decir, no. si esa persona existe y la gente tiene ese incentivo, ¿no? A ver, cuidado, porque es que no lo digo por Sí. ti, pero o sea, yo no estoy Puede ser por mí. diciendo que sistemas, porque has dicho, también hay que analizar los costes que tengan sistemas o marcos institucionales alternativos, por supuesto, y por eso, aunque yo le vea bastantes fallos al mercado, no abogo por abandonar el mercado, o al menos no, quizás solo en la defensa, digámoslo así, pero no en muchos otros ámbitos donde también veo problemas de coordinación potenciales en el mercado. ¿Por qué? Porque creo que los problemas de coordinación de sistemas alternativos al mercado son mucho más gravosos. Pero eso no significa, repito, creo que ya lo he dicho 20 veces, pero lo vuelvo a repetir porque no parece que no se entiende en el chat, eso no significa que no haya fallos de coordinación en el mercado. Entonces, plantéate un sistema alternativo para que veamos quizá el punto, ¿no? Que nos podrá desagradar, pero para que veamos cuál es el argumento. Imagínate un sistema alternativo donde el Estado recauda por cabeza 100 euros por familia para financiar a la farmacéutica. Ahí el coste de información, el coste de negociación, etcétera, es muchísimo más reducido porque se hace porque lo dice el Estado. Punto. Ya está. Vale. Imagínate que en esa sociedad, bien, aunque no podemos, es el ejemplo, ¿no? Aunque no lo podemos saber, etcétera, pero imagínate que en esa sociedad todo el mundo estaba dispuesto a pagar hasta 200 o hasta 150. Pero justamente porque hay que ir negociando puerta por puerta y captar la información, llevar a cabo la negociación, etcétera, es costoso. Al final, un mecanismo de derechos de propiedad descentralizados solo consigue recaudar 25 por cabeza. Ya digo, estaban dispuestos a pagar hasta 200 y descontando todos los costes, que se renuncia a cobrarle a aquellos que se ponen muy pesados, que yo no quiero en verdad pagar y simplemente son gorrones, etcétera, se consigue solo recaudar una media de 25 por cabeza. Y el Estado, ordeno y mando, consigue recaudar 100. Bueno, pues al final del día tendrías que el Estado se ha acercado más, bajo ese supuesto de laboratorio, insisto, se ha acercado más a la eficiencia y a satisfacer las necesidades de los ciudadanos con un marco institucional no basado en una defensa reforzada de los derechos de propiedad que el mercado basada en esa defensa. Insisto, eso no significa que esté defendiendo ese otro mecanismo, simplemente quiero ilustrar cómo en ese supuesto que he descrito el Estado sería capaz de movilizar más recursos para la I+D que además la gente querría que fueran movilizados. Sí, sí, sí. Yo he dicho que existe esa posibilidad y lo acepto, que existe una posibilidad de otro marco institucional que sea capaz de recaudar más. ¿Por qué?
porque tiene otros costes. Es decir, ahora tendrás el coste de la oficina burocrática que llevará a cabo todo esto, contratar a la gente, llevarías unos costes distintos. Yo es que para esto soy un poco fetichista del todo intercambio voluntario tiene que ser beneficioso ex ante y de las preferencias demostradas. Entonces yo pues seguiría pensando que la opción correcta seguiría siendo la otra, la de y entendiendo, sí, bueno, no quiero repetirme ni tampoco cansar tanto, Sí. pero lo que digo es, en ese sistema tendrías estos costes y de la otra manera, aunque tuvieras esos gorrones, o a lo mejor no, o a lo mejor el número correcto, a lo mejor los gorrones ven que o pagan o se quedan sin nada y hay un momento en el que deciden pagar. Quiere decir que si el sistema es enteramente privado, o pagas el fármaco o te quedas sin él. Y los demás, la gente que de verdad lo quisiera, a lo mejor estaría dispuesta a pagar mucho más. O a lo mejor es que la provisión del fármaco no se tiene que hacer porque esos recursos del fármaco están más valorados en otra cosa. Puedes tener un equilibrio Nash, por utilizar terminología no austríaca, pero que creo que es útil, puedes tener un equilibrio Nash subóptimo. Es decir, imagínate que casi nadie paga, porque todo el mundo espera que paguen los demás. ¿Cuál es el incentivo individual a pagar si crees que los demás no van a pagar? A cada persona le cambiará. Quiero decir, si es una cosa de vida o muerte, seguramente tu incentivo sea muy superior al del otro. No. Imagínate que para investigar el fármaco eficientemente hace falta recaudar 1.000 millones de euros. Y yo estoy dispuesto a pagar hasta 50 o hasta 100. ¿Para qué voy a pagarlos si no vamos a llegar a los 1.000 millones? Porque creo que los demás no van a pagar. Aunque todos estuvieran dispuestos a pagar 50 o 100 y si todos pagaran se llegara a los 1.000. Pero dado que los demás no van a pagar, pues yo digo, pues yo tampoco pago, porque si pago estoy perdiendo el dinero y no me va a servir para nada porque los demás no van a pagar. Y si todo el mundo hace ese mismo razonamiento, pues al final se puede llegar a no recaudar lo que entre todos sí estarían dispuestos a pagar o en todo caso a recaudar mucho menos. Y cuidado, has dicho, y eso es cierto y eso hay que tenerlo en cuenta y por eso insisto, no digo que haya que abolir ni mucho menos el mercado. También hay que tener en cuenta los otros costes del otro sistema de recaudar por la fuerza, ¿no? Por la violencia. Uno podría ser el coste moral, que a lo mejor a la gente le puede desagradar la violencia, ¿no? Y que le traten como ganado. Otro podría ser el coste meramente burocrático de la oficina, como has dicho. Otro podría ser el riesgo de que el Estado abuse de esa potestad. Otro podría ser el riesgo de que el Estado, sin abusar, se equivoque. Y todo eso hay que considerarlo, claro que sí, pero que al final del día podamos llegar a decir, mira, aunque el mercado tenga fallos, los fallos del Estado creo que son muy superiores y por tanto mejor nos quedamos con el mercado y sus fallos, eso, insisto, no significa que el mercado no tenga fallos o que haya que decir, no, el mercado es perfecto y no tiene ningún problema de coordinación. Pero hablando de los costes, bueno, has mencionado muchos más de los que yo he mencionado porque yo me refería simplemente a los ineludibles, que son los costes burocráticos, porque los demás son costes que vamos a decir que el Estado es perfecto y no incurre justo en esto, en el problema del cálculo económico. Hay que analizar el Estado tal cual es y el mercado tal cual es. A mí tampoco me sirve pero bueno, nada del Estado lo sabe todo, ¿no? El Estado no lo sabe. Pero siendo benevolente con el Estado, por argumentar, simplemente voy a decir que solo incurren los costes burocráticos, ¿no? Lo demás sabe exactamente... Demasiado generoso eres con el Estado, ¿eh? Bueno, estoy en el canal, estoy en tu canal, tengo que serlo, bueno. Y pues digo, solo incurre en costes burocráticos, ¿no? Lo demás a la gente de allí le parece bien, de hecho no es un Estado, es una comunidad voluntaria que la gente sabía a qué se metía y entonces no hay costes morales, porque sabía que se metía, decidió vivir en esa comunidad voluntariamente. Y luego no hay costes del cálculo económico por lo que sea, me da igual, que lo sabría, pero da igual. Vamos a decir que solo están los costes burocráticos. Pues a lo mejor esos costes extra que la gente paga por eso serían los suficientes como para alguien decir, oye, mira, en el otro caso, en el caso de los derechos de propiedad, yo por un coste extra voy a encargarme o él mismo, antes de que alguien se lo dijera, él mismo va a decir, mira, yo voy a hacerlo porque yo sé que coordinando voy a conseguir que todo el mundo pague un poquito más, yo voy a sacar este beneficio, que eso es parte de la función empresarial, que alguien diga, yo sé que la gente pagaría hasta tanto, pero no lo va a hacer pensando que los demás no van a pagar. Así que voy a hacer yo que sea mi trabajo, encargarme de coordinar a todas estas personas, intento sacar un poco de beneficio, eso es mi trabajo como empresario y ya coordino yo a la gente. Y ese es el trabajo extra que estoy dispuesto a hacer, porque yo lo que digo es que si alguien para ese medicamento lo valora, con que lo valore un poco más que los demás, sí que estará dispuesto a incurrir en esa coordinación y en esos costes de trabajo y decir, voy a encargarme yo de esta coordinación porque sé que si no, se va a descolgar y nos vamos a quedar sin medicamento.
Que no. O sea, quiero decir, Vale. Imagínate todas las personas que necesitan un medicamento, que tienen enfermedades raras, esas personas las valoran eso a vida o muerte, pero el coste de coordinar toda la investigación de ese medicamento es absolutamente inmanejable para ellas y no lo llevan a cabo. Es decir, que a mí... No tiene que ser una de ellas, puede ser un empresario externo que diga, oye, sé que estos problemas se van a dar en el libre mercado. Si, por ejemplo, ahora el día de mañana trabajamos en el libre mercado y quiero una profesión nueva, ya la sabes, encárguese de coordinar a todas estas personas y decir, oye, yo sé que van a existir estos problemas de coordinación en el libre mercado, pues yo mismo me voy a encargar de ello, de buscar a estas personas y de, pues, lo que en Estados Unidos se hace una cosa muy parecida con las demandas. Están los class actions, que es gente, abogados, que buscan gente afectada por daños similares, les junta y dice, oye, mira, a ti McDonald's, a ti el café de McDonald's estaba demasiado caliente y te ha quemado, ¿no? Pues vale, vamos a juntar. Y es gente que se va, busca gente afectada por el mismo daño y con una demanda los junta a todos. Pues sería, el nombre se me ha olvidado, pero lo menciona mucho, Monopsonio, ¿es eso? ¿Un único vendedor? ¿Un único comprador? Sí, sí. Uh-huh. Sí, pues Sí, se podría formar fácilmente. O sea, tú dices asociarse para crear un monopsonio. O es que Por no he ejemplo, entendido. sería una de las opciones que o asociarse para crear un monopsonio o yo como empresario decir, voy a encargarme yo de incurrir en esos costes porque sé que puedo llevarme un poco de beneficio y de ser yo quien coordina a la gente que necesite esta investigación y decirle, igual que se hacen los class actions y se hace la demanda, pues lo mismo con la investigación. Eso es cierto si los costes de transacción son suficientemente bajos y los costes de transacción dependen del marco institucional y en un marco institucional de propiedad descentralizada determinados costes de transacción pueden ser prohibitivos para coordinar determinadas actividades. Entonces, Yo creo que depende de la tecnología. Sí, bueno, marco institucional y tecnología, claro. Quiero decir, obviamente, ahora hay muchas más herramientas para coordinar descentralizadamente a los agentes a la hora de proveer bienes públicos de lo que lo había antes. Por ejemplo, Kickstarter es un ejemplo. Kickstarter permite coordinar para proveer bienes públicos en un sistema de propiedad privada descentralizado. No cualquier bien público. Por ejemplo, yo creo que la defensa no se puede proveer con Kickstarter, ¿no? Por ejemplo, pero bueno, que para muchos sí, incluso para la I+D+I sí que mencionaba antes. Con salvedades, pero en general. Vale, pero esa opción tecnológica no estaba hace 20 años. No, totalmente. Vale. Y yo por eso... Hace 20 años sería un bien público con claridad dentro del marco institucional que tenemos hoy. A lo mejor hoy ha dejado de serlo o no lo es tanto, pero es marco institucional y tecnología, ¿no? Sí. Vale. Bueno, hay una pregunta que, pues también por atenderlas, ¿no? Abel Iglesias, si una empresa es eficiente, ¿por qué cuestionamos la eficiencia del Estado? No entiendo muy bien la pregunta. Las empresas tienden a ser eficientes porque tienen los incentivos correctamente alineados para serlo y porque además están en un marco competitivo donde son capaces de captar información y si no la captan te echan fuera para ser eficiente y el Estado pues es un monopolio que ni tiene la información ni tiene los incentivos en general para ser eficiente. Otra cosa es que podamos... Y la propiedad privada. Sí, claro, el marco competitivo. Incentivos de información. Pero sí. Sobre la base de propiedad privada, claro. Otra cosa es que podamos pensar que ese marco pues tampoco es perfecto a la hora de captar información, pero el Estado no veo por qué, en general, por qué ha de serlo, ¿no? Salvo, ya digo, a lo mejor cuestiones de defensa, donde además es que en defensa hay otro problema también, que la eficiencia estricta no es tan importante. Quiero decir, al final en defensa cuenta mucho más la eficacia que la eficiencia. Lo que cuenta es si ganas o pierdes, aunque lo hagas a un coste mucho mayor, aunque dijeras, es que no es hay exactamente... límites. Habrá límites, quiero decir, habrá un momento en el que si ganar te ha costado las vidas de todos tus hombres entre 20 y 40 años, pues bueno, a lo mejor ahí dices, bueno, me he pasado, ¿no? Pero es que el Estado no tiene manera de saber cuándo se ha pasado. Sí, obviamente, pero que no vas a escatimar el euro en la defensa. ¿Bien? Por cierto, por aquí comentan, no son los incentivos, Rayo, las empresas son eficientes gracias al sistema de precios. Hombre, vamos a ver. El sistema de precios es un sistema de incentivos. El sistema de precios te marca que si tú aprovechas adecuadamente los precios, es decir, si compras más barato de lo que vendes, ganas dinero. Y ese sistema de precios lo explotas, emprendes, porque puedes internalizar las ganancias. Si te dijeran, no, mira, el sistema de precios está ahí, pero las ganancias para el vecino, pues como dice Huerta, que invierta quien sea, ¿no? Entonces, es incentivos e información. De hecho, una definición de precios es una señal envuelta en un incentivo. Si no tienes señal, información y no tienes incentivos, no sirve de nada.
Bueno, me comentan que el directo está dando problemas, no sé por qué, pero bueno, de todas formas ya llevamos 1 hora y cuarto, o sea que si te parece, Eduardo, Claro, cuando quiera. lo dejamos aquí. Sí. Entonces Nada, espero que para la segunda edición del liberalismo mejore la definición de bien público y se quede no, solo no, con la definición los de bien problemas público tecnológicos. es muy correcta la definición de bien público, solo que hay que entenderla contextualmente, ¿no? Bueno, pues lo dicho. Muchas gracias a todos por la asistencia. Muchas gracias a ti, Eduardo. Nos Nada, volveremos a ver próximamente para hablar sobre praxeología. Espero que, no sé, los problemas de conexión, que en principio no debería haberlos, eh, pues estén solucionados y poco más. Nada, hasta perfecto. la próxima. Gracias. Nos vemos.